Continuamos leyendo el libro de Hechos del capítulo 18 del versículo 23 y llegaremos al capítulo 19 del versículo 12. Dice, Apolos, el versículo 23 dice, después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Y iniciando el versículo 24 dice, Apolos recibe instrucción en Efeso. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Efeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Efeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las escrituras les explicaba que Jesús es el Mesías. Leamos esta descripción a partir del versículo 24. Dice, Apolos solamente había oído la enseñanza de Juan el Bautista acerca de Jesús, de modo que su mensaje estaba incompleto. Juan enfatizaba el arrepentimiento de los pecados, pero el mensaje completo es arrepentirse de los pecados y creer en Cristo. Apolos no sabía acerca de la vida, crucifixión y resurrección de Jesús, ni de la venida del Espíritu Santo. Priscila y Aquila le explicaron el camino de la salvación. Wow. Y del versículo 27 y 28 dice, Apolos era oriundo de Alejandría en Egipto, la segunda ciudad más importante del Imperio Romano. Allí había una gran universidad y una floreciente población judía. Apolos era un erudito y un orador elocuente que brillaba de los deberes, que brillaba en los debates. Después de que conoció acerca de Cristo de una manera más completa, Dios utilizó sus habilidades para fortalecer y animar a la iglesia. La razón, en buenas manos y en la situación apropiada, es una herramienta poderosa. Apolos usó hábilmente la razón para convencer a muchos griegos sobre la verdad de la buena noticia. Sin embargo, a veces las habilidades de las personas producen división debido a los celos, el orgullo o la inmadurez. Las habilidades de Apolos causaron con el tiempo que algunos de los creyentes corintios quedaran encantados con él y le prestaron más atención a él que a su mensaje. No hay evidencia que sugiera que Apolos haya fomentado dicha conducta y Pablo nunca lo culpó por este acontecimiento. Aún así, Pablo finalmente tuvo que confrontar a los corintios por las divisiones entre ellos. Esto lo vemos en Primera de Corintios, del versículo 1, capítulo 1, 12 y 13. Alégrese por los dones y las habilidades que Dios le ha dado, pero siempre recuerde que son para honrar al Señor. Él es la razón por la cual tiene los dones. Su gloria es lo que importa. Utilice el don, pero aún más importante, alabe al dador de los dones y glorifíquelo por medio de ellos. Y leemos la descripción del 27 y 28 donde dice, el trabajo de un pastor o ministerio no siempre es laborioso, negativo o doloroso. Fíjese que el camino en el capítulo 18 tiene un tono triunfante, anuncia victorias en ciudades clave y describe la adicción a la iglesia de líderes nuevos y apasionados como Priscila, Aquila y Apolos. Alégrese por las victorias que Cristo proporciona y no permita que las dificultades generen una forma negativa de pensar. Ay, bueno, son cosas que a veces yo quiero volver a leer, pero bueno, lo más que podemos hacer
haga a veces es volver a ver el video y por supuesto terminarlo y volver a leerlo si tú quieres, porque pues aquí finalmente nos está hablando de que en el sermón anterior nos decía que no pusiéramos por un versículo que yo recuerdo, que no pongamos los ojos en los hombres porque ya hemos sido maldecidos. Normalmente una persona va a morir, va a regresar al polvo y el único que sigue vivo es Dios. Él ha dejado con nosotros ese Espíritu Santo para que nosotros podamos tener este discernimiento. Entendamos que todo lo que hacemos es gracias a Dios. Y por ejemplo aquí habla de una persona que se llamaba Apolos, que dice que era un orador elocuente, que muy entusiasta y contagió con todos y explicó, conocieron el plan de salvación y eso fue fantástico para él y mucha gente creyó, pero aquí también dice que mucha gente creía en él, pero a veces se emocionaban tanto que veían a la persona y no a Dios. Y no sé si a veces te ha pasado, pero muchas veces encontramos personas que por supuesto son muy buenas, pero nos olvidamos de quién está enviando ese mensaje, en donde el mensaje real es de Dios, ¿no? No olvidemos esa parte. Seguimos leyendo del versículo 19, en donde dice, el tercer viaje misionero. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, por las regiones del interior hasta que llegó a Efeso, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Efeso, en la costa donde encontró varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. Leamos esta descripción. La ciudad de Efeso era la capital y el centro principal de comercio de la provincia romana de Asia. Hoy en día, parte de Turquía, junto con Antioquía de Siria y Alejandría en Egipto, era una de las grandes ciudades del Mediterráneo con mucha importancia para el transporte marítimo y terrestre. Pablo permaneció en Efeso de 2 a 3 años. Desde allí escribió su primera carta a los creyentes de Corinto para corregir varios problemas en esta iglesia. Tiempo después, desde una prisión en Roma, Pablo escribió una carta a la iglesia en Efeso, la carta a los Efesios. Leyendo el versículo 2 y 4 dice, el bautismo de Juan era solamente una señal de arrepentimiento de los pecados y no una señal de la nueva vida en Cristo. Al igual que Apolos 18, 24, 26, a estos creyentes efesios les faltaba saber más acerca del mensaje y el ministerio de Jesucristo. Creían en Jesús como el Mesías, pero no entendían el significado de la obra del Espíritu Santo. Ser cristiano implica apartarse del pecado, el arrepentimiento y unirse a Cristo, creer en Él. A estos creyentes les faltaba algo más. Según el libro de Hechos, los creyentes recibieron el Espíritu Santo de distintas maneras. Por lo general, cuando una persona profesaba su fe en Cristo, era llenada inmediatamente del Espíritu Santo. Sin embargo, en este caso, dicha llenura ocurrió tiempo después porque el conocimiento de estos discípulos era incompleto. A estos creyentes, quienes en un inicio no sabían del Espíritu Santo, Dios les estaba confirmando que también formarían parte de la iglesia. La llenura del Espíritu Santo los confirmó como creyentes. El derramamiento oficial del Espíritu Santo sobre la iglesia ocurrió en el día de Pentecostés. Los otros derramamientos mencionados en el libro de Hechos fueron de manera en que Dios unió los nuevos creyentes a la iglesia. La verdadera iglesia no solo se identifica por tener la doctrina correcta, sino por tener las acciones correctas. También esa es la verdadera evidencia de la obra del Espíritu Santo. Yo en esta parte estoy leyendo cómo Apolos estaba hablando del pecado, pero terminó conociendo de Jesús por medio de dos personas más y de repente llega Pablo y les pregunta si ya habían recibido el Espíritu Santo.
¿Tú ya has recibido al Espíritu Santo? Yo en este momento que estaba leyendo esto, recordé que yo anteriormente, antes del año 2004, pues a mí las personas, yo iba a una iglesia católica y entonces ahí era ir a misa, ir los fines, o sea, iba yo a una iglesia católica, pero cuando yo conozco a Cristo fue cuando me hicieron una pequeña oración, yo necesitaba, y me dijeron, ¿sabes qué? Solamente tienes que decir, me hablaron de Dios, de regresar con Él para que Él me pudiera restaurar. Me dieron una pequeña historia en donde decían, mira, definitivamente, imagina que a ti te han regalado una pirámide hermosa, con todos los detalles, es un arte, y tú lo guardas en una vitrina, y en esa vitrina no dejas que nadie la toca, pero de repente llegó alguien que te quiso hacer daño sabiendo el valor que tenía para ti, agarró esa pirámide, la destruyó, era de plastilina y la aplastó y todo. Me dijeron, ¿a quién irías tú para que te la arreglara? ¿A la persona que te la regaló, que la hizo especialmente para ti, o con la persona que la dañó? Y yo de manera inmediata, mi respuesta fue, iría con la persona que me lo dañó para que lo restaurara. Y entonces ahí me dijeron, no puedes ir con una persona que está dedicada a destruir, tú tienes que enfocarte y ir con la persona que lo hizo, y que a lo mejor con toda la vergüenza, si quieres que tengas, llegar y decirle, está destruido y me puedes ayudar, y él es un artista que lo va a hacer igual o mejor todavía. Y entonces entendí que estaba yo yéndome a la persona equivocada, ¿no? No iba yo a ir a una persona que solamente se dedicaba a destruir, que en este caso es el enemigo, es Satanás, es el diablo, cuando quiere destruirnos y afectarnos y dañarnos. Y yo vamos delante de Dios y le decimos, Dios, esta es mi vida, tú me hiciste preciosa y perfecta, y entonces en este momento yo te entrego mi vida para que tú me ayudes y la mejores, Señor, y Señor, no me siento bien. Y entonces en ese momento, yo entendiendo esa parte, supe que Dios era el quien nos hizo perfectos y que era llegar a Él para que continuáramos siendo perfectos. Y fue ahí donde yo le dije, Dios, te pido perdón por mis pecados, Cristo, entra en mi corazón, dame vida eterna. Y en ese momento Él hizo una oración pidiéndole todo lo que yo requería, necesitaba, diciéndole, yo recordaba llorado, yo estaba, a lo mejor a veces sufrimos por tonterías que para mucha gente son tonterías, pero para ti no, ¿no? Y entonces fue en ese momento cuando yo recuerdo bien cómo salí de ese lugar, me subí al carro y me sentía otra. Estaba yo en el auto y tenía tanta emoción, tanto en mi corazón, tanto que quería yo hacer que yo estuve desde ahí para hoy hablando ya con Él, porque digo, yo lo siento aquí, y ahí es donde yo digo que yo recibí ese Espíritu Santo, cuando yo desconozco que es Él el que estaba buscándome. Así es que si tú todavía crees que no lo sientes, no lo has recibido, asegúrate de sentirlo y de recibirlo, y solamente dile, Dios, te pido que envíes en mi corazón, en mi vida, ese Espíritu Santo que tú enviaste para que nos diera paz, entendimiento, sabiduría, que sea mi mejor amigo, que sea quien abra puertas, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y digo, al final, sí, por supuesto, creo que lo más importante es decirte que el Espíritu que está dentro de nosotros es el que nos alienta, nos fortalece, nos recuerda, nos ayuda a discernir y entender la palabra de Dios. Así que yo por medio de este medio le pido a Dios que llegue a tu vida, que sientas al Espíritu dentro de ti, y que Él permita que nunca tú te sientas solo, porque desde ese momento te puedo decir, yo nunca me he sentido sola, siempre me he sentido llena y plena, y eso es algo de las cosas que más me encanta. Entonces seguimos leyendo. Era del 19 hasta el 12, ¿ok? Y sí, ya le cambiamos al versículo 5, dice, en cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de
del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Ok, decimos en la descripción. Cuando Pablo les impuso las manos a estos creyentes, recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo pasó con los discípulos en el día de Pentecostés? Con señales, visiones a la presencia del Espíritu Santo. Esto también había ocurrido cuando el Espíritu Santo vino por primera vez sobre los gentiles. Muchos se ha hablado acerca de este y otros pasajes en el libro de Hechos que mencionan a creyentes hablando en otras lenguas. Algunos cristianos han minimizado o desestimado. Pocos asuntos han provocado tanta discusión, confusión o división en tantas iglesias. Debemos recordar que hablar en lenguas no es el tema central del libro de Hechos. La historia que relata Lucas tiene como tema central la fiel proclamación del Evangelio hasta los confines de la tierra. Si queremos ser creyentes que ponen en práctica la palabra de Dios, esto lo vemos en Santiago 1:22, también proclamaremos fielmente la buena noticia. Procure compartir su fe con el poder del Espíritu Santo y deje que Dios decida qué experiencias necesita usted. No necesitas hablar en lenguas, no necesitas tener un show, no necesitas. Lo único que yo te dije cuando yo lo recibí fue, sentí una llenura increíble en mi corazón. Después cuando yo asistí a las iglesias lloraba y yo no sabía por qué. Y entonces yo entendí que era Dios estando dentro de mi corazón. Seguimos leyendo el versículo 8 y llegaremos hasta el 12, ¿ok? Pablo ministra en Efeso. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios, pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponían sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Y aquí dice que lleguemos hasta este punto, así que solo llegaremos hasta aquí y vamos a leer. Pablo trasladó su ministerio a esta sala de conferencias. Lugares como este eran usados durante la mañana para enseñar filosofía, pero quedaban desocupados durante la parte calurosa del día, entre las 11 y las 4 de la tarde. Debido a que muchas personas no trabajaban durante esas horas, podrían llegar para escuchar la predicación de Pablo. En el versículo 10 decía, la provincia de Asia se refiere a la provincia romana en Asia Menor, que es Turquía en la actualidad. Durante ese tiempo, Pablo y sus colaboradores difundieron la buena noticia por toda esta tierra. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Me encanta, estoy súper contenta porque pues aquí hemos entendido cómo tenemos que hablar. Vimos que en Apolos estaba hablando de que debían de pedir perdón, del bautismo de Juan, en donde era arrepentirse de sus pecados y pedir perdón, pero hasta Juan no llegaba la buena noticia de la vida en Cristo. Así que nosotros conocemos personas que están escuchando una religión, están yendo a una religión, pero se están dejando llevar por ídolos, ¿no? Y no solamente estamos hablando de ídolos, hablando de estatuas, ¿no? De ningún tipo. Hay personas que idolatran a los pastores, hay personas que idolatran a sus esposos, a sus hijos o al dinero. Aquí lo importante de esto es quitar ídolos de nosotros, ¿ok? Ir y proclamar la buena noticia, que hay una vida preciosa eterna, que esto es lo que hizo Pablo. Pero aparte de eso, saber si de casualidad ellos ya tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, quien es quien finalmente les
les va a dar ese discernimiento. Así que vamos a tener cuidado de hablar con las personas y pedirle a Dios ese poder que tenía Pablo también de poder hacer milagros. Wow, aquí dice que la gente tocaba y hacía milagros. Bueno, yo sí quiero, Dios, úsame para hacer milagros como quieras, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a hacer el tipo de milagros que hacía Pablo, Señor, que podamos tocar a la gente, sanar a la gente, que la gente toque en perdón, lo que sea, Señor, que se vea tu poder en nosotros. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Dios, ayúdanos a dar tu palabra, a sanar gente, a hacer milagros en tu nombre, Señor, a decirles a la gente que esta vida no se termina aquí, sino que hay una vida eterna maravillosa, la cual tú enviaste literalmente a las personas. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, gracias Dios por todo, porque a veces estoy orando mientras estoy hablando y es que así hablo con Dios, te soy honesta. No siempre cierro los ojos y me pongo, sí, muchas veces sí lo hago, pero muchas veces más haciendo las cosas estoy hablando con Dios, así que yo te exhorto a hacer lo mismo porque a Dios le encanta escucharnos, le encanta que estemos con Él, le encanta que nos emocionemos, le encanta consentirnos, hacer que recuperemos las cosas que por algún momento hemos sentido perdidas. Y yo no puedo más que seguir diciéndole, Dios, gracias por todo, porque sé que tú estás con nosotros, nos amas, nos cuidas, ¿sí? Señor, terminamos con esta oración. Señor, gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te pido, Señor, sigas bendiciendo, Dios, nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a llegar a las personas que no conocen de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Connie Koch y seguimos leyendo la Biblia.